Alguien acaba de faltarte el respeto. Delante de todos. Sientes el calor subir por tu cuello, y por un segundo, el mundo entero se queda esperando tu reacción. ¿Y qué haces? Alzas la voz. Te defiendes. O te quedas callado, tragándote la rabia. Esas son las tres reacciones que casi todos eligen, y las tres te hacen perder. Porque el que grita, pierde el control. Y el que se calla por miedo, también. Piénsalo un segundo, cuántas amistades, cuántos trabajos, cuánta paz se han roto por una falta de respeto mal respondida. Hay gente arruinando su vida entera por lo que hizo en los 3 segundos que siguen a una ofensa. Pero hace 2000 años, los estoicos descubrieron otra forma. Al estoico lo insultaban, y no gritaba ni se defendía. Hacia algo que dejaba al otro sin palabras y, sin levantar la voz, se convertía en la persona más poderosa de la sala. Hoy te voy a enseñar las 7 respuestas estoicas exactas para cuando te faltan el respeto. La número 4 desarma hasta al manipulador más hábil, y la última hace que nunca más se atrevan contigo. Quédate hasta el final, porque la vas a querer usar esta misma semana. Empecemos. Imagina que estás en una reunión y alguien, delante de todos, suelta un comentario para humillarte. La sangre te hierve. Tu instinto grita, responde ya. Y ahí está la trampa. Porque quien te ofende no quiere tu respuesta. Quiere tu reacción. Quiere verte perder el control. El estoico hace lo contrario. Antes de decir una sola palabra, hace una pausa. 2 segundos de silencio, mirándolo a los ojos, sin nervios. Esa pausa dice más que cualquier grito, dice, no tienes poder sobre mí. Como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Entre lo que te hacen y lo que respondes, siempre hay un espacio. Y en ese espacio está toda tu libertad. Pero la pausa es solo el principio. Porque hay una forma de romper ese silencio que voltea la situación por completo. Cuando alguien te ataca, espera que te defiendas. Que te justifiques. Porque en el momento en que te explicas, ya ganó, te puso a ti en el banquillo. El estoico no se defiende. Devuelve el reflejo con una sola pregunta, tranquila, ¿por qué te importa tanto? O, ¿qué buscas conseguir con eso? Y se queda callado, esperando. De golpe, el foco ya no está sobre ti. Está sobre él, teniendo que explicar su ataque. El espejo no discute. Solo devuelve la imagen. Y casi nadie aguanta verse a sí mismo faltando el respeto sin motivo. Ahora bien, ¿qué haces cuando el otro insiste, cuando busca pelea a toda costa? Ahí entra la tercera. Esta va a sonar rara, pero es de las más poderosas. Cuando alguien te provoca buscando discusión, quítale la pelea de las manos. Puede que tengas razón. Es posible. No estás cediendo. Estás negándote a darle el combate que busca. Una pelea necesita 2. Si tú no subes al ring, no hay pelea, solo queda él, gritando solo, quedando en ridículo. Marco Aurelio lo escribió en su diario, la mejor venganza es no parecerte a quien te ofendió. No bajes a su nivel. Desde arriba, su ataque ni siquiera te alcanza. Hasta aquí has aprendido a no reaccionar y a devolver el golpe con calma. Pero ¿qué pasa cuando quien te falta el respeto no es un tonto cualquiera, sino un manipulador que sabe exactamente qué teclas tocar? Esta es la que desarma al manipulador. Presta atención. El manipulador no te ataca de frente. Te lanza una acusación disfrazada de pregunta para que tú te pongas a dar explicaciones. ¿En serio vas a hacer eso? Pensé que eras más inteligente. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a justificarte. Ahí perdiste. Porque cada explicación que das es un hilo más que le entregas para moverte. El estoico no explica.
no se justifica. Responde con una frase corta y serena, y cierra la puerta, ya tomé mi decisión. Punto. Sin adornos, sin defensa. Como decía Epicteto, no expliques tu filosofía, encárnala. El que no necesita justificarse es el que ya no se puede manipular. Le quitaste los hilos. Se quedó sin nada de qué tirar. Y cuando alguien se queda sin poder sobre ti, suele venir el golpe bajo, el insulto personal. Para eso es la número 5. Cuando el insulto es personal, cuando busca herirte de verdad, recuerda esto, un insulto es como un regalo. Solo es tuyo si lo aceptas. Si no lo recoges, se queda con quien lo dio. El estoico no carga con la ofensa ajena. La nombra con calma y se la devuelve, eso que dices habla de ti, no de mí. Y sigue con su día, sin rencor, sin drama. Séneca lo entendía bien, al sabio no lo alcanza la injuria, porque la injuria necesita que la víctima la acepte para existir. Tú decides qué recoges. Y hay cosas que simplemente no vale la pena levantar del suelo. Pero existe algo que molesta al que te falta el respeto mucho más que cualquier respuesta, y es la número 6. A quien te falta el respeto, nada le duele más que darse cuenta de que no le tienes miedo, ni le tienes rencor, ni le tienes nada. Que para ti, su opinión pesa lo mismo que la lluvia. El estoico trata el insulto como trataría el mal tiempo. No discute con la tormenta. No le grita al viento. Simplemente sigue caminando, sabiendo que va a pasar. Esa indiferencia serena es una muralla que ningún ataque puede escalar. Marco Aurelio se lo repetía cada mañana, te vas a cruzar con gente grosera, ingrata, soberbia. Y está bien. Su comportamiento es de ellos. Tu paz es tuya, y nadie te la quita sin tu permiso. Y ahora sí, la última. La que hace que quien te falta el respeto lo piense 2 veces antes de volver a intentarlo. Quédate. Todas las respuestas anteriores enseñan a defender tu paz. Esta enseña a proteger tu presencia. Porque tu atención, tu tiempo y tu cercanía son lo más valioso que tienes, y no todo el mundo merece acceso a ellos. El estoico no explota, no hace escenas, no da ultimátums. Simplemente retira el acceso. Responde menos. Se aleja sin rencor. Deja de ofrecer la mejor parte de sí a quien no la respeta. Y esto es lo que más duele a quien te falta el respeto, no tu grito, no tu insulto, sino descubrir que perdió a alguien de valor y que tú estás perfectamente en paz sin él. El silencio de una puerta que se cierra con calma dice más que 1000 discusiones. Porque el respeto no se exige a gritos. Se impone con el ejemplo de alguien que se respeta tanto a sí mismo que ya no necesita la aprobación de nadie. Así que la próxima vez que alguien te falte el respeto, recuérdalo, no reacciones. Haz una pausa. Devuelve el espejo. No pelees, no te expliques, no cargues su veneno. Sé indiferente como la lluvia, y si hace falta, cierra la puerta con calma. Ninguna de estas respuestas necesita que levantes la voz. Porque el hombre más fuerte de la sala nunca es el que grita más alto. Es el que nadie puede mover. Si este video te sirvió, suscríbete al Escudo Estoico y déjame en los comentarios, de las 7, ¿cuál vas a usar la próxima vez? Tengo curiosidad. Sigue forjando una mente que nadie pueda doblar. Mantente firme.